Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa, La Buena Nueva, con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 28 de mayo. Recordemos que hoy celebramos la memoria obligatoria de San Felipe Neri Presbítero. Y yo los invito a que escuchemos la Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Después que la muchedumbre lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, derecho hasta el templo. Lo estuvo observando todo y como era ya tarde, se marchó a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salió de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo: nunca jamás coma nadie de ti. Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén, entró en el templo y se puso a echar a los que traficaban allí, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo. Y los instruía diciendo: ¿no está escrito? Mi casa se llamará casa de oración para todos los pueblos. Ustedes en cambio la han convertido en cueva de bandidos. Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo estaba asombrado de su doctrina, buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: tengan fe en Dios. Les aseguro que si uno dice a este monte: quítate de ahí y tírate al mar, no con dudas, sino con fe en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso les digo, cualquier cosa que pidan en la oración, crean que la han concedido y la obtendrán. Y cuando se pongan a orar, perdonen lo que tengan contra otros, para que también su Padre del cielo les perdone sus culpas. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este viernes penitencial 28 de mayo. Recordemos que hoy celebramos la memoria obligatoria de San Felipe Neri Presbítero y le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Mis hermanos y mis hermanas, para este viernes la Iglesia Católica nos ha permitido escuchar una parte del Evangelio de San Marcos, tomada del capítulo 11, versículo 11 hasta el 26. Es una parte del Evangelio muy rica, mis hermanos, que vamos a tratar de profundizarla un poco. Pero antes de entrar en esta parte del Evangelio, recordemos lo siguiente. A grosso modo, el Evangelio de Marcos se puede dividir en dos partes. Primera parte, la vida de Jesús hasta antes de llegar a Jerusalén, del capítulo 1 al capítulo 10, grosso modo. Y la segunda parte, el ministerio de Jesús en Jerusalén, del capítulo 11 hasta el 16. Vea qué interesante esto, mis hermanos. Los primeros 10 capítulos del Evangelio de Marcos nos narran los 3 años de la vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y los últimos 6 capítulos del Evangelio de San Marcos nos hablan de los últimos 8 días de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de que entra, hace aquella entrada mesiánica de Jesús a Jerusalén, el Domingo de Ramos, que lo celebramos nosotros los católicos,
hasta la resurrección del Señor, que es el siguiente domingo, el domingo de resurrección. Aquí vemos, mis hermanos y mis hermanas, que el Señor Jesucristo, después de ser alabado de esa entrada mesiánica, de que la gente dijera: Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino que viene de nuestro Padre David, decía la gente, y con palmas, con ramos, lo que celebramos nosotros los católicos el Domingo de Ramos. Después de que el Señor hace eso, dice el versículo 11, y entró en Jerusalén en el templo, y después de observar todo a su alrededor, siendo ya tarde, salió con los 12 para Betania. Porque recordemos que cuando el Señor iba a Jerusalén, el Señor no tenía casa en Jerusalén. Entonces se quedaba el Señor o en el Monte de los Olivos, en el huerto de Getsemaní con sus apóstoles, o se iba a Betania con sus amigos, Marta, María y Lázaro, o se iba a Incarín con sus familiares, donde vivía Zacarías y Santa Isabel, donde nace Juan el Bautista. En este caso el Señor va a Betania. Ya sabemos quién vive en Betania, sus amigos Marta, María y Lázaro. Después dice que al día siguiente, saliendo ellos de Betania, el Señor sintió hambre y viendo de lejos una higuera con hojas, esto es importante, una higuera con hojas, fue a ver si encontraba algo en ella. Vea qué interesante esto. Va el Señor a ver si encuentra higos, si encuentra frutos. Acercándose a ella no encontró más que hojas. Es que no era tiempo de higos, dice el evangelista. Entonces nos ponemos a pensar, si el Señor ve una higuera, se acerca a la higuera y busca fruto en la higuera, pero en un momento en que la higuera no tiene que dar fruto, entonces ¿para qué lo hace el Señor? Y es para darnos a nosotros una gran enseñanza. Una enseñanza que la podemos iluminar, mis hermanos y mis hermanas, con un texto bíblico del Antiguo Testamento, más exactamente del libro del Génesis, y más exactamente del capítulo 3, y más exactamente del versículo 7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Dice: entonces se les abrieron a ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, hablando de Adán y Eva después de haber cometido el pecado. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Vea que aparece este árbol, el árbol de la higuera. Entonces con hojas de la higuera se tapa a Adán y Eva su desnudez, porque cayeron en la cuenta de que estaban desnudos. Y entonces muchos teólogos y muchos biblistas dicen que la higuera es un símbolo o una referencia de la esterilidad y del pecado. Sin embargo, cuando el Señor llama a Natanael, Natanael está meditando bajo la higuera. Lo vemos nosotros en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 1. Entonces está meditando bajo la higuera, y al estar meditando bajo la higuera, lo llama el Señor. Y dicen que los grandes maestros de Israel se reunían bajo las higueras a enseñar la ley, a enseñar la palabra del Señor, como un símbolo, como un signo de que si los primeros padres pecaron y se cubrieron su desnudez con las hojas de la higuera, meditando bajo la higuera y dando fruto con la ley, nos lleva a nosotros a contrarrestar eso que hizo Adán y Eva. Entonces vea qué interesante esto. Aquí el Señor se acerca a un árbol de higuera y el Señor no encuentra fruto en esta higuera, y el Señor lanza sobre la higuera una maldición. Y es importante porque es que el Señor no le dice a la higuera: maldita seas higuera, sino que el Señor dice una palabra negativa. Recuerden que maldecir significa decir mal, hablar mal o expresarse mal. Hay gente que dice: padre, pero ¿cómo se le ocurre decir a usted que el Señor ha maldecido? No, no lo digo yo, lo dice Pedro, y lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué dijo el Señor? Que nunca jamás nadie coma fruto de ti. Y los discípulos oían esto. Es decir, el Señor estaba hablando en voz alta. Estaba hablando del Señor y dando una enseñanza para sus apóstoles. Después de eso, el Señor entra al templo, llega a Jerusalén, entra al templo, el Señor va y purifica el templo. Y eso es importante porque en medio de la higuera estéril y la higuera seca está la purificación del templo. Entonces, para que nosotros podamos dar frutos, tenemos que purificarnos. Tenemos que sacar de nosotros aquello que no le da gloria al Señor.
¿Qué es lo que no le está dando gloria a Dios en nuestra vida? Que no nos permite dar frutos y frutos en abundancia. Vean que el Señor purifica el templo y al purificar el templo, que es casa de Dios, es una muestra de que nosotros tenemos que purificar también nuestra vida o permitirle a nuestro Señor y Salvador Jesucristo que Él sea el que purifique nuestra vida para que podamos dar fruto. Bueno, el Señor va al templo, el Señor purifica el templo, algo que no le gusta a las autoridades civiles y eclesiásticas. Nos dice a nosotros que después de que el Señor expulsa a los vendedores y hace toda esta purificación, se enteran los sumos sacerdotes y los escribas y buscaban cómo podían matarle. Esa acción lleva a que quieran matar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y a la medida que empieza a avanzar este ministerio de Jesús en Jerusalén, vamos viendo cómo se va arraigando más este sentimiento de querer matar a Jesús, hasta que verdaderamente logran llevarlo a la cruz, aunque no son ellos los que los matan, sino es que nuestro Señor entrega libre y voluntariamente su vida, porque nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos, había dicho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Contarles de que el Señor purifica el templo, y dice el versículo 20, al pasar muy de mañana, es decir, al otro día, vieron la higuera que estaba seca hasta la raíz. Vean, la higuera que tenía hojas frondosas, al otro día estaba seca hasta la raíz. Se diferencia del Evangelio de San Mateo en el capítulo 21, versículo 19, que dice lo siguiente: el Señor le dice que nunca jamás brote fruto de ti. Y dice el Evangelio de San Mateo, y al momento se secó la higuera, inmediatamente, ipso facto, instantáneamente se secó la higuera. En Marcos no, la higuera se secó al otro día. Yo quiero hacer una reflexión espiritual acerca de esto. Sin embargo, vea el versículo 21, Marcos 11, 21. Pedro, recordándolo, le dice: Rabí, maestro, mira, la higuera que maldijiste está seca. La higuera que maldijiste, dice Pedro. ¿Qué significa maldecir? Decir mal, expresarse mal. Y muchas veces en esta reflexión espiritual, nosotros a veces maldecimos nuestra vida, nuestra economía, nuestro trabajo, nuestra nación, nuestra familia, nuestra propia vida, mis hermanos, cuando nos expresamos mal. Cuando nos expresamos mal, las mujeres que se expresan mal del esposo, el esposo que se expresa mal de la esposa, los padres que se expresan mal de los hijos, los empleados que se expresan mal de su empresa, de su nación, independientemente de lo que sea, estamos maldiciendo. Y cuando uno maldice, si lo iluminamos desde el Evangelio de San Mateo, a veces el fruto, la higuera, se seca inmediatamente. Hay maldiciones que se ve el resultado ipso facto, inmediatamente. Una mamá maldice a un hijo, inmediatamente se ve esta maldición. Eclesiastés capítulo 3 o Eclesiástico capítulo 3 versículo 9. La bendición de un padre construye la casa de sus hijos, pero la maldición de una mamá rompe hasta los cimientos. Es importante que tengamos en cuenta esto. Maldice la mamá, maldice la persona, el resultado se ve inmediatamente. O a veces el resultado se ve después, al otro día, dice el Evangelio de San Marcos, y es importante. Pedro le dice: Señor, mira la higuera que tú maldijiste, está seca hasta la raíz. Entonces, en lugar de maldecir, ¿qué nos está enseñando el Señor? Porque es que aquí el Señor nos está dando una enseñanza. ¿Cuál es la enseñanza del Señor? Que nosotros no debemos expresar palabras negativas sobre alguien, persona o cosa, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque vea los frutos tan nefastos que vamos a tener. Le dice Pedro al Señor: la higuera que tú maldijiste. Maldecir, decir mal. ¿Qué tenemos que hacer? Bendecir, es decir, decir bien, expresarme bien sobre las personas, sobre las cosas, para dar frutos y frutos en abundancia. Recuerde que Santiago nos habla de la lengua, que tenemos que aprenderla a controlar. Señor, mira la higuera que tú maldijiste, está seca. Jesús le responde, vea la enseñanza: tengan fe en Dios, y yo les aseguro que quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Vea qué interesante enseñanza. El Señor nos está diciendo que tenemos que poner fe, pero la fe tiene que estar puesta en Dios.
¿Cuánta gente pone la fe en el amuleto, en el fetiche, en el talismán, en la hechicería? Y es que si cargo esto, si porto aquello, si me baño con esto, y entonces me va a ir bien. No, 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 no. La fe tiene que estar puesta en Dios. Entonces los enemigos de la iglesia van a decir, bueno, ¿y usted por qué tiene ese San José ahí acostado? ¿Y por qué le reza tanto a María o a la Virgen María? Porque nosotros ponemos nuestra fe en Dios a través de la intercesión de en primera persona, la Virgen María, San José, su castísimo esposo, los santos. Ponemos nuestra fe solamente en Dios, Dios nuestro Salvador, a través de la iglesia, a través de los santos, o la intercesión de los santos, o la comunión de los santos, como diría la iglesia católica. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero la fe tiene que estar puesta en Dios. Pongan su fe en Dios, dice el Señor. Y yo les aseguro, acuérdense que yo les he enseñado, que cada vez que el Señor dice esta expresión, yo les aseguro, es porque va a decir algo importante. Hay que ponerle mucha atención a esta palabra de Jesús. Que quien diga de palabra, pronuncie palabra positiva, palabra de bendición, bendecir. Quien diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no vacile en su corazón, sino que crea que va a suceder lo que dice, lo obtendrá. Eso significa fe. Seguridad de tener lo que se espera y certeza de lo que no se ve. ¿Cuál es ese monte? Ese monte puede ser la enfermedad, el problema, la bancarrota, el mismo demonio que está atacándonos. Hay que hablar con fe, dice el Señor, y lo obtendremos. Por eso les digo, ¿cómo lo vamos a decir? Dice el Señor. Solamente de pronunciación de palabra, hablar positivo, como dice este mundo. Entonces yo hablo positivo y ya las cosas se dan por el poder del universo, dirían algunos. No. Vea que el Señor nos va a dejar las cosas muy claras. El Señor va a decir todo cuanto pidan en la oración. Tenemos que decirlo, claro que sí. Pero ¿cómo? En oración, creyendo, poniendo la fe en Dios y creyendo que ya lo hemos recibido y verdaderamente lo obtendremos. Y cuando se pongan en pie a orar, nos está diciendo el Señor, vea que va un paso más allá el Señor, perdonen si tienen algo contra algunos, para que también su Padre que está en los cielos les perdone sus ofensas, mis hermanos y mis hermanas. Nosotros tenemos que bendecir, no maldecir. Tenemos que hablar bien, está diciendo el Señor, con fe, pero ese hablar bien se tiene que hacer en la oración. Pero para yo poder profundizar en la oración, tengo que estudiar mi corazón. Si en mi corazón hay resentimientos, odios, rencores, ira, dolor, tengo que perdonar para que el Padre que está en los cielos me perdone y escuche mi oración. Tenemos que hacerlo a través del corazón inmaculado de nuestra Madre Santa, la Santísima y la Purísima Virgen María. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, yo les invito a que hagamos oración. Tú que nos pides frutos de fe y de amor, y no solo hojas de estéril piedad y cumplimiento, concédenos vencer nuestra pasividad y hacer posible, Señor, que los demás sean con nosotros verdaderos hermanos, sintiéndonos piedras vivas, templos del Santo Espíritu. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy viernes penitencial, viernes 28 de mayo, recordemos que celebramos la memoria obligatoria de San Felipe Neri presbítero y le pedimos al Señor que por intercesión de este grande santo, los deseos de nuestros corazones se hagan realidad. Mis hermanos y mis hermanas, el Señor hoy nos pide fruto de abundancia, fruto de amor, de paz, de alegría. El Señor nos pide a nosotros que cuidemos nuestro hablar. Nos da una gran enseñanza al hablar de esa manera la higuera y demostrarnos que la higuera se secó por la palabra del Señor. No maldigamos nuestra vida ni la vida de nuestra familia. Pidámosle al Señor al contrario, que nosotros podamos hablarle bien en la oración y que podamos llegar a perdonar a través del corazón de la Virgen María para poder dar esos frutos en abundancia. Antes de irme, mis queridos hermanos, quiero invitarlos muy comedidamente de que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. Recuerden, Padre Bernardo Moncada,
suscríbase al canal, denle like a los videos y compártalo con sus familiares y amigos. Estamos llegando a los 349,000 suscriptores. Vamos muy bien, pero necesitamos de su ayuda para poder seguir adelante con esta evangelización. También les recomiendo el canal de la Corporación Ángel. Con esta corporación que me ha nombrado director espiritual, estamos creando una granja autosostenible que a futuro, si Dios lo permite, va a servir como un centro de rehabilitación para drogadictos y alcohólicos. Por favor, suscríbase al canal de la Corporación Ángel y ayúdenme a orar para que este proyecto llegue a un feliz término. Recuerden también, mis hermanos, que YouTube nos ha habilitado una nueva opción, una nueva ventana, que se llama unirse. Las personas que se unen hacen parte activa de este canal del Padre Bernardo Moncada. Ustedes pueden entrar con cualquiera de las 3 categorías, siembra, cosecha o misionero, y yo a su vez, en acción de gracias por esa ayuda que ustedes me brindan, les voy a compartir un congreso mensual pidiéndole al Señor que los sane y que los libere. El congreso anterior, que fue el primero, fue el domingo de Pentecostés. El siguiente congreso, que es el segundo, es en el mes de junio. Recordemos que junio es el mes de los Sagrados Corazones, del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de la Santísima Virgen María. Entonces vamos a hacer el segundo congreso en honor a los Corazones Unidos de Jesús y de la Virgen María. Va a ser el domingo 20 de junio, en acción de gracias a todos los hermanos que están unidos a este canal. Así que yo los invito, por favor, únanse para que podamos compartir este espectacular, este gran evento que el Señor nos va a regalar, porque sabemos desde ya que va a ser de mucha bendición. Recuerden que va a ser de 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde para nuestros miembros activos, y desde las 3 hasta las 5 se abre a todo el público, a todos los seguidores del canal de YouTube, y después ya se deja para dominio público, mis hermanos. Algunos dirán, padre, ¿y por qué? ¿Por qué privado? Porque yo tengo que cumplir unos parámetros con YouTube, y YouTube me pide que haga algo para los hermanos que están siendo miembros activos, y qué mejor que regalarles un congreso, brindarles mejor un congreso para ellos, para que estén ahí unidos. Y yo los invito, únanse. Cuando ustedes se unen, me ayudan también, mis hermanos, a sacar esta obra que el Señor nos ha confiado adelante, llevar el Evangelio a todas las naciones. Los hermanos que no se puedan unir por alguna manera, entonces yo les dejo las cuentas en pantalla para que ustedes se puedan unir a través de $1 para la evangelización y podamos nosotros seguir predicando la palabra de Dios a través de estos medios de comunicación. También los invito a que visiten mi página oficial www.padrebernardomoncada, y a través de la página pueden comprar los rosarios, los lienzos, pueden comprar, mis hermanos, los libros para irnos preparando cada vez más en nuestra espiritualidad, en nuestra piedad popular. Yo les agradezco mucho por tanta ayuda, por tanta colaboración. No siendo más, mis hermanos, quiero derramar sobre ustedes la bendición que viene de Dios. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.